para comunicarse vía... Este es un tema que cobra gran fuerza a partir de la década del 90 como consecuencia de las transformaciones que van produciéndose en casi todas las sociedades del mundo frente a este fenómeno que se lo conoce como la globalización, donde ocurren acontecimientos en el cual el Estado, en muchos casos, no en todos los territorios ni en todos los continentes, el Estado comienza a dejar de cumplir algunas funciones, sobre todo en el ámbito de los servicios, deja que los particulares, solos o con el Estado, realicen esas coberturas. El Estado esencialmente tiene que cumplir algunas que no puede delegar, y esas políticas de lo que es un Estado necesario han cambiado, están cambiando, y nosotros quisiéramos hoy hacer una pequeña reflexión sobre cómo se están aplicando las políticas sociales en la Argentina. Por eso hemos invitado al licenciado Javier Lindenboim, para que, es un investigador del CONICET, para que con su conocimiento y su experiencia nos pueda decir realmente las políticas sociales en la Argentina constituyen un aspecto de nuestra realidad que van mejorando, están igual, reciben apoyo interno, externo. ¿Dónde estamos, licenciado? La pregunta es interesantísima. Yo creo que para identificar el punto en el que estamos, valdría la pena recordar qué argumentación, qué conceptualización se desarrolló, especialmente a comienzos de la década pasada, en buena medida como correlato de la necesidad de argumentar ante la sociedad respecto de las transformaciones que estaban por producirse. En ese momento, uno de los puntos básicos que se sostuvo, y me parece importante tenerlo en presente ahora, es que el Estado debía dejar de hacer una cantidad de cosas que no le competían y concentrarse en las que sí le eran propias. Y en eso estaba indudablemente no solo la justicia y la seguridad, elementos indivisibles e imprescindibles para cualquier sociedad, sino aspectos como la protección de la salud, la formación en materia educativa, el cuidado de los ancianos. Digo esto porque si esto uno lo toma como una verdad, y no hay por qué dudarlo de ello, debiéramos haber encontrado al término de la década un énfasis particularmente significativo puesto aquí. Sin embargo, no es ese el caso, con independencia de los apoyos que en mayor o menor medida desde el exterior y los esfuerzos que la sociedad argentina ha hecho a través del modo en que se asignó el presupuesto, hubieron. Doy un ejemplo. Cuando se reforma el sistema previsional en 1994, se planteaba que era un modo de resolver el problema. Más allá de los avatares políticos y de las afirmaciones de una camiseta de un color o de otro, hoy parece ser que estuviéramos en un contexto en el que, con independencia de lo que se decidió en 1994, hoy hay que tomar medidas que deben ser pagadas por los, comillas, beneficiarios del sistema de previsión. Por ejemplo, estirar la edad jubilatoria, por ejemplo, eliminar total o parcialmente la prestación básica universal. Son elementos esenciales del funcionamiento del Estado en cuanto a sus responsabilidades indelegables. Usted sabe que yo cada vez que escucho hablar de este tema me pregunto, atrás de este punto, que nada más le quiero dedicar un minuto más porque millones de personas quieren saber esto, ¿usted cree que hay una especie de perversidad o qué? ¿Avidez? ¿Qué hay atrás? ¿O no hay nada? ¿O hay simplemente modelos matemáticos de la economía? Atrás de querer prolongar la edad, atrás de querer cambiar la prestación, ¿qué es lo que existe? Uno no tiene por qué pensar que todos los que promueven esto tienen un alma perversa. ¿Qué es lo que hay atrás de esto? Bueno, como suele ocurrir en los aspectos sociales, hay una combinación. Hay una realidad en el mundo, y Argentina no es ajena, a el comportamiento demográfico que incluye, por suerte para todos los habitantes de nuestra bendita tierra, una prolongación de vida. Y eso tiene que tener implicancias de muy diverso tipo. Entre ellos, de qué manera, los actuarios dirían, cómo se articula toda esta información, de modo que aquellos que tienen derecho a percibir una prestación
exterior la puedan no solo recibir, sino conservar en el tiempo en que tengan sobrevida después del retiro, que necesariamente requiere de algún tipo de ajuste, o mayor número de aportantes, o una masa mayor de recaudación, o bien una disminución de las percepciones, de las pasividades, para distribuirlas entre todos. Ahora, el modelo, no digo que sea el mejor, por favor, el modelo americano, que se está trasladando a otros lugares de la Tierra, donde justamente el sector pasivo es el que tiene los montos más importantes de reservas dentro de una sociedad, como sector social. Usted lo conoce perfectamente estos datos. ¿Cómo es posible que esté ocurriendo ese fenómeno de acumulación frente a otros lugares de la Tierra donde pareciera que si tocamos al sector pasivo, como usted bien dijo, lo estamos haciendo pagar consecuencias que no fueron queridas seguramente cuando comenzaron estos planes? Yo no sé si tengo la respuesta. Mi opinión al respecto es que uno puede imaginarse que las medidas o los ajustes o las modificaciones a las leyes establecidas se hacen con la mejor de las intenciones. Pero siempre, creo yo, depende de dónde se pone la prioridad. Creo que tanto en el 94 como ahora la prioridad no estuvo en la gente, sino la prioridad estuvo en el cierre de las cuentas públicas, que es un objetivo deseable. Lo que personalmente creo es que no puede ser el único y no puede ser el que esté por encima de las necesidades de la propia gente. Cuando usted planteó inicialmente el tema de las políticas sociales, tema tan amplio y atractivo como ese, en definitiva me pareció a mí que lo que usted estaba trayendo sobre la mesa de discusión es una sociedad al comienzo del siglo XXI. ¿Puede desentenderse de la gente más allá de que le vaya bien en las cuentas públicas? Así es. Y yo creo que ese es el nudo de la cuestión y de ahí deriva. Ahora, en las cuentas públicas habría que mirar cómo están hechas, dónde se gasta más, en el fondo un poco lo que usted está queriendo decir es eso. Porque dijo, está bien que cierren las cuentas, ahora hay que ver a costa de quién están cerrando las cuentas. Si usted me permite, las cuentas cierran por dos mecanismos. Por disminución de gastos, por aumento de ingresos, o por combinación de ambos. En Argentina, todo el mundo habla de la enorme evasión impositiva que hay, no solo en materia previsional, sino en materia de impuestos, incluido el valor agregado, y fundamentalmente la distorsión que hay en impuestos que debieran ser progresivos. Todos dicen que quieren que los impuestos sean más progresivos, por ejemplo, los impuestos a las rentas, pero en definitiva el impuesto a la renta contribuye en una porción muy pequeña. El principal impuesto que aporta es el impuesto indirecto al valor agregado, fundamentalmente, más allá de los aportes al sistema de previsión. Con lo cual, desde el punto de vista de los ingresos, se ve, si se me permite la expresión, la pata de la sota, cuando no se hace nada por mejorar efectivamente la captación de recursos legalmente establecidos. Porque yo no estoy hablando de la creación de nuevos impuestos ni de aumento de alícuota. No, cumplir con lo que hay que cumplir. Cumplir con la ley. Sí, sí. Entonces, ahí tendríamos mayores posibilidades para una cantidad de Para colectivos. cerrar mejor los números sin hacerlo sobre la costilla de la gente. Por supuesto, ese es el punto, creo yo. ¿Algún otro sector, saliendo un poco de la cuestión del sector pasivo, el sector educación, el sector seguridad, ha recibido en estos años recursos financieros que tendrían que haber permitido mejorar la calidad de las dos cosas? Porque yo leo algunos números, esto corre por mi cuenta, no quiero superponerme a usted, que es el que sabe. Da la impresión que la educación en muchos términos, durante 5 o 6 años, ha recibido beneficios económicos importantes que no los ha recibido el sector pasivo. La seguridad daría la impresión que algo también similar. Sin embargo, la situación de la seguridad y de la educación en general sigue estando con una crisis muy profunda. En materia de educación, indudablemente está la doble argumentación. Hace falta más inversión en educación, porque como recuerdo que usted sostenía, no es un gasto sino una inversión, aunque efectivamente no solo se trata de la disponibilidad mayor de fondos, sino de racionalizar y mejorar fundamentalmente las calidades y tomar una serie de decisiones que
no siempre pareciera que los ámbitos educativos y extraeducativos están totalmente dispuestos a encarar. Pero desde el punto de vista presupuestario, ciertamente que hubo un aumento. Aunque permítame que le recuerde a la audiencia que cuando se elaboró la ley de educación, se planteó, creo, no soy especialista en leyes, pero creo que es la única ley que establece alguna pauta explícita en materia monetaria. Entonces decía, a partir de determinados valores del año 92 se iba a implementar el 20% anual, etcétera, hasta duplicarlo, y o un incremento del 50% de la participación del producto. Más allá de que tiene pequeños problemas el artículo de la ley en cuanto a la coherencia con los resultados macroeconómicos, eso no se cumplió. No se cumplió en su totalidad. No, por supuesto. En parte sí se fue cumpliendo. No, por supuesto. En lugar de duplicarse, aumentó Ahora, alrededor del 50%. claro. Que no es poco. No. Que no es poco. Como No usted ha sé si dicho, era esto a lo que usted apuntaba. Sí, a eso me apuntaba. Ha habido aumentos. Yo coincido con usted que daría la impresión de que no se aplicó bien. Respecto de la seguridad, ¿también ha ocurrido un fenómeno similar? No le quisiera transmitir una respuesta que no de la que no estoy totalmente seguro por falta de información y de memoria al respecto. Tengo la impresión de que que no hubo un deterioro, que hubo un mejoramiento, pero no sabría responder en este momento de qué cuantía exactamente. Ahora, usted me dijo que se dedica a algo muy importante, que tiene que ver con el empleo. Bueno, ¿qué está pasando allí? Se lo trataría de sintetizar de una manera a lo mejor muy gruesa. En cifras redondas, Argentina tiene alrededor de 2 millones de desocupados. En cifras redondas, atiende a solo 100.000 de esos desocupados con el seguro de desempleo. Y a otros 100.000, con algunos de los tantos programas de ayuda, el más conocido es el trabajador. Un 10% de los 2 millones. Así es. Eso es muy descarnado, pero creo que refleja bastante intensamente la dramaticidad de que más allá de la voluntad, más allá de los dineros públicos que se asignan, bueno, el seguro de desempleo se origina en aportes, estamos extremadamente lejos de acometer la tarea de, si no darle trabajo a todo aquel que está en condiciones de trabajar y lo desea, al menos transitoriamente, sería de esperar, proveerle de algún medio de sustento hasta que encuentre un empleo. Los planes trabajar, yo entendí bien, son 100.000. El promedio de cada mes es del orden de los 100.000, 120.000. Y queda 1.800.000 personas que no hay respuesta social, no hay trabajo, no hay aumento de la producción y el Estado tampoco atiende este fenómeno. El Estado no atiende este fenómeno, pero si usted me permitiera tomarme un minuto para volver al tema de las prestaciones jubilatorias, porque creo que se puede retomar con esto. Yo creo que es un tema del Estado, indudablemente estamos hablando de la responsabilidad del Estado, pero creo que es importante también que esté claro que hay un rol del sector empresario. El sector empresario recibió miles de millones de pesos o de dólares en materia de disminución o supresión de los aportes jubilatorios. El argumento cuando se estableció esa pauta fue mejorar la competitividad de la Argentina y aumentar el empleo. Los llamados aportes patronales. Así es. Sí. Esa masa realmente enorme, no es este el momento de dar el detalle de los números, pero realmente enorme, muchísimo mayor anualmente que lo que la ley de emergencia previsional de hace unos meses atrás sancionó para pagarle a los jubilados en bonos a 10 años, no se discute siquiera por qué no funcionó una norma que se suponía tenía que tener efecto en creación de empleo y en mejorar la competitividad argentina. ¿Por qué no funcionó según usted? En primer lugar porque no estaba hecho ni para la competitividad ni para mejorar el empleo, sino porque eran parte de los mecanismos a través de los cuales el poder económico y el poder político se alimentaban mutuamente. El argumento era para bajar los costos. Ese era el argumento, por eso iba teóricamente a mejorar la competitividad, pero usted y los televidentes leerán todos los días las enormes dificultades que tiene la producción argentina para colocar en el exterior, y no hablo de las carnes
con el tema de lactosa. Ahora, ¿eso será un problema solo de los empresarios? ¿O no será que el Estado de pronto comenzó a dar pasos? En noviembre del año pasado, diciembre, aumentó los impuestos de una manera... Así es. De una manera atroz, hablando de este tema mismo. Justamente, comparto totalmente, y me parece que en lugar de haber instaurado lo que en la jerga popular se llamó el impuestazo, bien podía haberse planteado la posibilidad de evaluar, no de suprimir la disminución previa, sino de aminorarla, que era una forma de recuperar fondos, que era lo que necesitaba. O decirle al empresario, señores, yo les voy a mantener esta situación siempre que... vengo a comprometerlos a ustedes a que me ayuden a que el país produzca. Pero esas son opciones. Y son opciones... Es una decisión política. Son esa. opciones políticas. Exactamente, ese es mi punto de vista, lo comparto plenamente. No son resultados como a veces pareciera sostenerse, que no hay otra opción que tomar determinada medida económica porque la globalización es una y las opciones de política en distintos países son distintas. Acá lo horroroso ha sido aumentar los costos nuevamente por vía del impuesto por otras cosas más, porque si bien lo otro se mantuvo a medias o por completo, al volver a aumentar los costos se dio la gran justificación para que lo que usted dice, de disminuir el costo, dar más empleo y buscar competitividad, se vuelva a perder. Ahora, este círculo vicioso, licenciado, ¿dónde se rompe? ¿Cómo se corta? Creo que no se rompe exclusivamente desde la mirada económica, sino desde la conjunción de la mirada económica con la mirada política, es decir, con una mirada social, ampliamente. Ahora, ¿cómo hace un gobernante ahora para salir de este círculo? ¿Tiene que volver a bajar los impuestos? Bueno, eso tiene una connotación demócrata-republicana, no me quiero meter en esos términos, pero, a ver, hay que, en primer lugar, cobrar los impuestos que están establecidos. En segundo lugar, revisar... Medida prioritaria. Prioritaria. Yo recuerdo el actual ministro de Economía, mucho antes del triunfo electoral, lo que planteaba era que había muchas cosas muy bien hechas en el periodo del gobierno del doctor Menem, que no habría que tocarlas. Pero había algunas áreas donde había mucho por hacer, y en ello lo que ponía el acento era en el aspecto impositivo y en la lucha contra la evasión. Y yo confieso que me solidarizo con mis conciudadanos que se sienten defraudados porque en materia de evasión no hay un solo paso. No lo hubo antes y no lo hubo después de las elecciones del 99. Con lo cual, este es un nudo gordiano, diría yo, porque es desde allí, sin producir demasiados cambios, que pueden empezar a crearse condiciones diferentes para atender a algunas de las necesidades principales que el Estado dice tener que hacerse cargo. ¿Habría algún otro más, además de esto de la persecución por el tema de la evasión? Sí. Por ejemplo, una decisión política de bajar los gastos políticos que tiene la vida política argentina. A ver, si uno tiene en mente lo que se comenta sobre el Parlamento formoseño, no hay ninguna duda que sí. Pero permítame, no tengo a mano las cifras, pero mi apreciación es que difícilmente esas detracciones que logren hacerse, porque hay deformaciones, hay deformaciones. No, pero digo, hay un funcionamiento mínimo que hay que preservar. Sí. Entonces, todos esos recortes que pueden hacerse, me parece que están muy lejos de las magnitudes astronómicas que tienen nuestros déficits, teniendo en cuenta que nuestro déficit, la cuantía de nuestro déficit es menor que el total de intereses de la deuda externa que hay que pagar año por año hoy. Ahora habría que ahorrar por todos lados, ¿no le parece? Bueno, pero también habría que evitar que sigamos endeudándonos, por lo cual el cobro de impuestos habla de la capacidad de ahorro interno a través de la captación por parte del Estado que minimizaría las necesidades de recursos externos, con lo cual tiene un doble efecto, mayor disponibilidad local, pero además permitiría disminuir el ritmo de endeudamiento con el exterior. Le agradezco mucho, se nos fueron los minutos, como le dije al comienzo fuera de cámara, esto es una cosa que tiene un trajín enorme. 50% milenio.